interesante el de la demarcación territorial. Lo digo porque por experiencia profesional he tenido un caso en Cosme, ahora es distrito, era como le llaman, poblado menor, ¿no? Sí. Entonces logramos hacer la tramitación en el gobierno anterior y cumplí con todos los requisitos que han mencionado aquí los expertos Carla Romero y Antonio Alemán, pero en el fondo era decisión política. ¿Y saben por qué lo convirtieron en distrito? Porque ese centro poblado menor ya tenía un bolsón electoral bastante serio, y fue precisamente por eso que decidieron pasarlos a distrito, porque al pasarlo a distrito esa votación va para mí, ¿no? Va para el partido que logra a convertirlo, ¿no es cierto? O darle lo que ellos solicitan. Entonces, muy bien ha hecho Carla Romero en presentar las cifras, ¿no? Son cientos de casos, ¿no?, que se presentan por el tema de delimitación territorial. Entonces, me parece que sería mucho más ilustrativo que Antonio Alemán nos explique un caso específico. Él tuvo en su gestión, ya como asesor, precisamente en gestión pública, tuvo casos de delimitación territorial. Explícanos, Antonio, un caso específico para que quede más claro y fijo este tema. Claro, dentro de los temas que nosotros vimos como experiencia en la presidencia del Consejo de Ministros, tenemos que ver que los límites también hay otra forma de definirlos, no solamente por el trámite burocrático o el trámite técnico, también hay acuerdos entre regiones, también la otra posibilidad es mediante un arbitraje y la otra posibilidad es mediante la consulta popular. La buena experiencia que tuvimos nosotros fue un acuerdo de límites entre el gobierno regional de Piura y el gobierno regional de Lambayeque. Eso me interesa. Así es, que durante 100 años estuvieron disputando una línea de frontera de aproximadamente 287 kilómetros, que abarcaba las provincias de Sechura, Piura, Morropón y Huancabamba, en el departamento de Piura, y el Lambayeque, que era Ferreñafe y el mismo departamento de Lambayeque. Entonces, ese trámite o ese acuerdo se inició en el 2006 con los informes técnicos, los trabajos, las consultas, y felizmente en noviembre del 2010 ambos presidentes regionales suscribieron el acuerdo correspondiente, en paz, sin disputa, sin problemas, y esto creo que está expedito actualmente para que se emita la ley correspondiente para que defina la demarcación territorial. O sea, mucha maneja política para llegar a esos niveles de consenso, ¿no? Así es. Porque normalmente se derrama sangre ahí, ¿no? Sí. Se empiezan con los machetazos, se empiezan con ¿no?, las protestas, los apedreamientos, las muertes entre familias de los que viven en esta zona, ¿no? Pero lo que nos cuentas es un hecho concreto que ha significado mucha maneja política, estuvo bajo tu responsabilidad, me parece interesante. Sí. Comentarios, Carla, sobre ese punto. Sí, por supuesto. Lo que vamos a ver es, y es importante resaltar lo que Antonio nos ha dicho, tres mecanismos de solución de demarcación territorial. Primer mecanismo, consulta vecinal. Segundo mecanismo, nos vamos al arbitraje. Y ustedes dirán, ¿el arbitraje lo tiene que resolver la Dirección Nacional de Demarcación Territorial? No necesariamente. Se puede someter arbitraje a un tercero que las municipalidades que estén en líos territoriales decidan que ese tercero realmente resuelve el conflicto. Y tenemos pues dentro de las formas más importantes, y la que Antonio dentro de su experiencia profesional ha participado, vamos a ver lo del acuerdo limítrofe, que tiene que haber un alto grado de consenso, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que resaltar, estos tres mecanismos. ¿Y para qué es importante finalmente? Porque nos va a ayudar a tener una cartografía oficial de estos distritos, ¿no? Un saneamiento de límites y una delimitación que la población le permita tener un orden y tranquilidad en la ciudad donde vive. Así es. También hemos tenido una experiencia, y hasta ahora creo que se viene discutiendo el tema de la creación de San Juan de Lurigancho como provincia, y
como provincia aparte del gobierno regional de Lima. Entonces, ahí, por ejemplo, fue el planteamiento de Alan García, ¿no? O sea, a todas luces electorero, porque lo hizo inclusive ya en toda la campaña electoral, ¿no? Pero ahí ha surgido un problema tanto en la población como un problema técnico, porque se quería crear una provincia que dependía del gobierno regional de Lima, pero geográficamente no estaba dentro del gobierno regional de Lima. Entonces es como una isla que ibas a crear, pero como tú decías, Jaime, al principio, mucha gente persigue, quiere que San Juan de Lurigancho sea considerada provincia por el colchón electoral, porque ha crecido tanto este distrito, 1,5 millones de electores, que ya está apetitoso, ¿no? Y ellos mismos, o sea, los mismos pobladores ya están pidiendo su representación, sí. a fin de que se vean sus necesidades y que se asuma una representación en el Congreso. Y esa es la necesidad cuando ya va creciendo una población, como decíamos al principio. La sociedad es la que misma se va formando y va pidiendo las necesidades al Estado para que se vayan estructurando y tengan sus representantes, y esa es parte de la democracia. Y Alan inclusive puso su estudio jurídico en San Juan de Lurigancho. O sea, políticamente un bolsón electoral es muy atractivo, ¿no? Ahora, Carla Romero nos ha explicado nuevamente el tema de las otras formas, ¿no? El consenso, el arbitraje, que muchos no conocíamos, hay que ser claro, y el acuerdo de los gobiernos regionales, ¿no? Las juntas vecinales, ¿no? Que es también otro actor, que no existía, Carla, lo de las juntas vecinales hasta donde yo recuerdo hace 20 años atrás, no había ese actor político. ¿Cómo está funcionando eso? Bueno, este es un tema de las consultas vecinales, ¿no? Entonces se le dice al distrito, se le pregunta al poblador, y es importante porque se recoge la opinión de ellos respecto a dónde quieren realmente, qué autoridad política, qué autoridad administrativa, bajo cuál jurisdicción quisieran estar. Entonces, en ese caso, esto es lo que es la consulta vecinal, ¿no? Ahora, en el caso del arbitraje, lo que va a hacer es un tercero va a decidir, y va a decir de acuerdo mediante un laudo, ¿no? Claro, mediante un laudo en este caso, y lo va a hacer en base también a estudios. No es que también lo haga como un arbitraje de libre conciencia, no, sino que lo va a hacer en base a los estudios de diagnóstico, porque se hace un diagnóstico territorial y se determina cuáles los límites en este caso. Y también vamos a ver en todo caso este acuerdo limítrofe, que es importante, que se da entre regiones, se puede dar también entre los distritos, se pueden dar entre las poblaciones, y vamos a ver, y que es importante recalcar, las categorizaciones y recategorizaciones de las cuales ha hablado Antonio, que son los caseríos, que son estas villas, que son estos centros poblados, que van surgiendo y que simplemente lo que hace el Estado es formalizarlos, reconocerlos. Y tocando el tema de San Juan de Lurigancho, nosotros estuvimos también en esa experiencia, y en San Juan de Lurigancho cabe recalcar que lo que se hizo es un anteproyecto de ley. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que siempre estos distritos, estos acuerdos van a culminar en un anteproyecto de ley que finalmente va a ser aprobado por el Congreso de la República. Ahora, este anteproyecto se le acompaña el expediente que se ha formulado con los estudios técnicos o con las consultas vecinales, con lo que se requiera, y finalmente va a culminar en el Congreso de la República con la aprobación de un proyecto de ley. Entonces, este proyecto de ley que tiene que cumplir todos los requisitos que hemos mencionado del Decreto Supremo de Producción y Sistematización Legislativa, que lo que estamos viendo es que no se está haciendo, pues, como mencionamos el día de ayer, un correcto análisis costo-beneficio, en donde realmente se presenten cifras de cómo esto va a beneficiar a la población y cómo va a resolver los problemas, ¿no? Correcto, qué interesante, estimados radioyentes. O sea, Carla Romero y Antonio Alemán